Vamos a dar la bienvenida a Antonio Saravia, economista, nos acompaña esta mañana. Antonio, buenos días, siempre un placer, fuerte abrazo desde La Paz, Diego Montaño lo saluda. Qué gusto, es un placer charlar contigo otra vez, Diego, gracias por la invitación. No, por favor, gracias por aceptar. Bueno, lo escuchó al presidente Paz, primeras impresiones del discurso que dio allá en Panamá. Bueno, lo primero es que obviamente Bolivia da un salto cualitativo en términos de una representación internacional, ¿no? Un discurso de Rodrigo Paz tiene una distancia sideral con lo que podríamos haber escuchado de Evo Morales o del presidente Arce. Hay un salto cualitativo. Bolivia ha derrotado al movimiento al socialismo en las elecciones por la vía democrática. Y eso es un gran mérito nuestro y yo creo que el mundo tiene sus ojos en nosotros por eso, ¿no? Ahora, si tengo que evaluar el discurso per se, pues es un discurso típico de político que dice mucho pero no dice nada. Por ejemplo, dice, la ideología no te da de comer. No, pues, depende de qué ideología, ¿no es cierto? Si nosotros nos enrumbamos hacia el libre mercado, si reducimos el tamaño del Estado, si eliminamos controles de precios, si tenemos una visión de cómo la sociedad debería funcionar, dándole a los individuos la posibilidad de decidir sus cosas, pues esa ideología, la ideología del libre mercado, pues ha salvado a muchísima gente de la pobreza alrededor del mundo. Es el sistema político que más gente ha rescatado de la pobreza. Entonces, esas son frases populistas, la ideología no te da de comer, entonces yo me mantengo en el centro, ¿no es cierto? Discurso también confuso, porque en algún minuto dice, entendemos que el Estado es el eje del desarrollo. No, por favor, el Estado no es el eje del desarrollo. El Estado es el que impide el desarrollo. Mientras más Estado tengas, menos te vas a desarrollar. La idea es reducir el tamaño del Estado, arrinconarlo, achicarlo. Entonces ahí yo veo que el presidente Paz trata de mantenerse al medio. Después tiene una frase en el discurso, vos la tienes que rebobinar, como si fuera de los cassettes de antaño, ¿no? Las rebobinas, y te vas al momento en que dice, yo tengo una frase en Bolivia y yo quiero pedir perdón, sé que no suena bien, pero nosotros apostamos al capitalismo para todo. ¿Cómo vas a pedir perdón por decir que Bolivia se va a enrumbar hacia el capitalismo? Si el capitalismo es el sistema que saca a la gente de la pobreza, el socialismo te mete a la gente en la pobreza. Entonces, el presidente tiene una confusión programática, ideológica, no tiene una visión, trata de ser ni muy, muy, ni tan, quedar bien con Dios y con el diablo, y yo creo que ahí pierde fuerza su discurso, ¿no? Se refiere mucho al presidente Lula, y esa no es buena compañía. Yo estaría más alejado del presidente Lula, porque es un presidente socialista. Y bueno, entonces mi evaluación, digamos, es que es un discurso típico de un político que no quiere casarse con algo, que quiere mantenerse al centro, no se la juega, pero bueno, eso es una distancia sideral con lo que podríamos haber esperado del masismo. Antonio, mucho se ha criticado durante años la excesiva ideologización de las relaciones internacionales y de la participación o no de estos foros. De hecho, el presidente Paz hizo alusión a la decisión que tomó el gobierno del expresidente Evo Morales de cerrar el ATPDA, dio ahí algunas cifras. Pero, por ejemplo, esta postura de alejarse de Lula porque es socialista, pese a que tiene el PIB más grande de la región, es el país más poderoso económicamente hablando de los presentes, ¿no es también caer en esa ideologización de las relaciones internacionales? No, yo dejaría muy clara mi posición política, ¿no es cierto? Y diría, señores, yo, Antonio Saravia, yo diría, Bolivia se mueve hacia el capitalismo de forma decidida. Vamos a reducir el Estado, vamos a dejar de controlar precios, vamos a dejar de cortar las exportaciones. Bolivia es un país capitalista, punto. Y mi posición ideológica, entonces, mi visión de país, no se acerca a la de Lula, punto. ¿No es cierto? No se acercaba a la de Boric, punto. Pero se va a acercar a la de Javier Milei, se va a acercar a la de Kast en Chile, etcétera.
Entonces, uno pone firme su posición política. Ahora, otra cosa es que la gente haga negocios. Si quiero hacer negocio con una empresa brasileña, haga negocio con una empresa brasileña. Si mi ideología es el capitalismo, usted haga negocio con quien quiera. Que son de un país, haga usted negocio con los que quiera. Políticamente, mi relación política, mi visión, me aleja de Lula, me acerca a Milei, me acerca a otros paradigmas. Eso lo puede dejar claro un presidente sin reducir los intercambios comerciales. Y esta postura que tanto el presidente de CAF, el presidente de Panamá, el presidente de Brasil y el presidente de Bolivia han hablado de la necesidad de la integración regional para como bloque negociar de mejor manera negocios comerciales con otros bloques como la Unión Europea o China, que es casi un bloque por el tamaño de su economía, o Estados Unidos. ¿Cree que ese es el camino, Antonio? ¿Estamos yendo como mundo a un sistema de bloques? No, ese no es el camino. Y son las cosas populistas que se dicen en estos foros, ¿no? Tenemos que integrar. ¿Cuántos años décadas venimos escuchando que hay que hacer la gran patria, cómo es la patria grande, que tenemos que integrarnos, que como bloque vamos a tener más fuerza? Nunca funciona porque los países tienen intereses distintos, la gente en cada país tiene interés distinto, tenemos vocaciones comerciales distintas. Y no podemos andar todos de la mano, ¿no? Es muy difícil generar ese tipo de integración. Fíjate todo lo que tardó la Unión Europea para lograr un mercado común. Cuando los países más o menos tenían el mismo nivel de desarrollo, lo pudieron hacer. En Latinoamérica estamos a años luz de lograr eso. Así que el camino acá no es la integración juntitos de la mano cantando Kumbaya. Aquí el camino es competencia. Señores, yo me voy a abrir al comercio con el que quiera comerciar. Yo abro las fronteras de Bolivia, no hay aranceles, libre importación y libre exportación. El que quiera hacer negocios conmigo, que lo haga. Usted es socialista, usted es capitalista, no me importa, hago negocios con usted. Y a mí me va a importar mis intereses, mi seguridad nacional, mis intereses nacionales, los intereses de mis empresarios, de mi gente. Hago comercio con ustedes, nos beneficiamos ambos, ustedes allá con su programa, con su visión, con su idea, nosotros con la nuestra. Competimos por atraer inversión extranjera, competimos por atraer multinacionales que quieran invertir en nuestros países, y la competencia es la que genera la calidad. Así que a mí me gustaría que se hable más de compitamos, ¿no es cierto? Compitamos con reglas claras, atrayendo inversión y a ver qué país le va mejor. Eso es lo que tenemos que hacer. El presidente Paz hizo alusión a la crisis del hemisferio norte. Dijo, se creía que como el hemisferio norte está en crisis, también en el sur, pero no es así. Minutos más tarde volvió a hablar del hemisferio norte, diciendo que hay cambios que no nos debe sorprender y que como región nos deberíamos adecuar y poner en primera línea de esta transformación. ¿Qué entenderíamos? ¿Que las directrices vienen del hemisferio norte o cómo interpretamos esto? Porque la verdad ahí quedé un poco confundido, Antonio. Pues estamos todos confundidos. Yo no sé de qué crisis habla. ¿Cuál crisis del hemisferio norte? Estados Unidos no está en crisis, Estados Unidos está creciendo como suele crecer, a alrededor de un 3% del Producto Interno Bruto, inflación baja, tiene problemas como todos los países, tiene malas políticas como todos los países, por ejemplo las políticas de tarifas son muy malas, pero yo no diría que Estados Unidos esté en crisis. Por lo mismo en Europa tienes países que tienen problemas como Francia, que está excedido en deuda, pero yo no veo una crisis en el hemisferio norte. Hay transformaciones, bueno, hay cosas que van pasando, hay movimientos políticos, Trump tiene una agenda muy distinta a la que tenía Biden, pero Trump ha logrado sacar al dictador Maduro de Venezuela y eso es una gran noticia para los latinoamericanos. No entiendo muy bien a qué se refiere con una crisis en el hemisferio norte y no entiendo muy bien qué significaría eso para Latinoamérica. Es que, otra vez, eso es la misma confusión de no tener una visión ideológica y decir, señores, nosotros nos movemos hacia el libre mercado, abrimos las fronteras, reducimos controles de precios, reducimos el tamaño del Estado y vamos a crecer, y punto. Y el que quiera hacer negocio con Bolivia, que lo haga. El que quiera competir con Bolivia, pues que lo haga. Yo no sé qué crisis se refiere. Antonio, esta política, por ejemplo, hablando de temas económicos,
esta política de Donald Trump de los aranceles no es muy poco pro libre mercado, diríamos, no es anti libre mercado. Si nos puedes explicar, por favor. Es completamente antimercado y es una de las cosas por las que Trump ha sido más criticado por economistas, por empresarios, etcétera. El 99.9% de los economistas en el planeta no están de acuerdo con los aranceles, porque los economistas entendemos que el comercio genera riqueza, que cuando uno comercia con otra persona en un intercambio voluntario, pues las dos personas terminan estando mejor. Y lo mismo aplica para países. Entonces, las barreras arancelarias, el poner aranceles o como se dice en inglés tarifas, pues le hace más difícil a la gente intercambiar, ¿no es cierto? Vender algo a China o comprar algo de China o venderle a Europa o venderle a África o lo que sea, ¿no? Entonces, Trump ha sido muy criticado por estas tarifas. Yo lo critico mucho en las entrevistas que hago en los canales aquí en Estados Unidos, como CNN, Univision, etcétera, porque realmente dañan a la economía. Trump utiliza estas tarifas, estos aranceles, además con objetivos geopolíticos que uno nunca tiene claro si van a funcionar o no van a funcionar. Genera mucha incertidumbre en la economía porque un día te dice vamos a poner 50% de tarifas a este producto. Después, 2 semanas después, te dice no, va a ser 20%, pero vamos a sacarlas a estas, vamos a subirlos a estos otros. Entonces, te genera mucha incertidumbre. La incertidumbre es siempre un enemigo de hacer negocios, ¿no? Así que no, esta es una política que Trump está haciendo mal. Lo mismo su posición anti-inmigración es mala. La inmigración en este país, en Estados Unidos, ha generado mucha riqueza, ha generado la posibilidad de rebajar los precios de las casas y muchas cosas. Así que eso le va a hacer daño a la economía. Son cosas en las que se está equivocando el presidente Trump. Seguro lo estaremos convocando, Antonio, para que nos cuente un poco más a detalle qué está pasando en Estados Unidos, donde además existe una gran cantidad de compatriotas, ¿no? En Así diferentes latitudes. Quisiera retomar, pero no podía dejar pasar a hablar de los aranceles. Quisiera retomar el tema CAF y este que es el bloque comercial, digamos, más exitoso en el que ha participado Bolivia, en el que ha tenido mejores resultados, según las estimaciones que se han ido presentando. ¿Cuál debiera ser el camino que deba seguir el gobierno? Seguir participando en estos foros como en Davos. El presidente Paz hizo referencia a lo que ocurrió en Davos y dijo que como que no estaban tan abiertos al diálogo como en CAF. Ahí marcó una diferencia entre lo que pasó la anterior semana y ahora. ¿Es este el ambiente natural de Bolivia o debe saltar a los acuerdos comerciales bilaterales, aunque por medio está CAF, por medio está Mercosur y otros bloques a los que pertenecemos? Pues eso ha sido una cosa extraña del discurso. Yo probablemente no hubiera dicho eso, no hubiera implícitamente criticado a Davos, porque hemos visto los reportes del ministro de Economía y del canciller que fueron a Davos y ellos incluso han puesto videos en las redes sociales en los que se mostraban muy contentos y satisfechos con su participación en Davos. Hemos visto fotos con la representante del Fondo Monetario Internacional, con Tony Blair, con gente importante, digamos, en las relaciones comerciales en el mundo y gente con mucha influencia que puede ayudar a Bolivia. Así que me sorprendió esa crítica a Davos. Yo creo que a Bolivia le interesa estar en todo lado, a donde le inviten, y habrá que ir con mucho entusiasmo a participar, a darle la mano a la gente, a recibir. Porque en esas reuniones pasa que te pasan una tarjeta, te paso el teléfono, llámame, hablemos, ¿no es cierto? Este tipo de relaciones que son importantes, porque después uno puede agarrar el teléfono y decir, bueno, nos juntamos en Davos, ¿por qué no retomamos esta charla? Bolivia tiene este proyecto, etcétera. Así que es importante participar en todos los foros posibles y no criticarlos, ¿no? Número uno. Número dos, ¿qué le interesa a Bolivia, digamos, en términos de relaciones comerciales? Yo creo que Bolivia debería abrirse unilateralmente al comercio. Ni siquiera buscar tratados comerciales, ni ser parte de bloques.
Es decir, si se van dando, habría que analizarlos y bienvenidos, pero Bolivia tendría que abrirse al mundo, como dice Rodrigo Paz, sin condiciones. Es decir, señores, Bolivia está abierta, no vamos a cobrar ni un solo arancel, no le vamos a cobrar fees aduaneros, no vamos o sea, usted pase su mercadería. Y si quiere comprar algo de Bolivia, llévese la mercadería, tampoco vamos a cobrar nada. O sea, no hay control, no hay cupos de exportaciones ni nada. Y Bolivia, el que quiera vender lo que sea, venda lo que sea, compre lo que sea. Eso es lo que tiene que hacer Bolivia. Dejar que el comercio sea lo más fácil posible con quien sea. El Antonio, problema de los bloques comerciales, con esto termino, sí. el problema de los bloques comerciales es que te ponen candados alrededor del bloque. Entonces, por ejemplo, en Mercosur dicen, no te voy a cobrar aranceles entre Paraguay y Uruguay, entre Uruguay y Bolivia, entre Argentina y Brasil, ¿no es cierto? Dentro del bloque no hay aranceles, pero hacemos una frontera imaginaria alrededor del bloque y cuando entren productos chinos al bloque, ahí cobramos. Yo creo que a Bolivia no le conviene eso. Bolivia tiene que decir, yo, por qué me voy a poner un candado afuera con otros países? Yo comercio con quien sea, sin costo alguno, fronteras abiertas. ¿Eso no pondría en riesgo a la industria boliviana? Porque hemos escuchado muchas veces que dicen, bueno, si se abren las fronteras y entran mermeladas que son más baratas porque tienen otro tipo de producción y se pone en riesgo la producción de mermeladas bolivianas, por citar un ejemplo bastante casero y local. Correcto, correcto. Pero pregúntate, ¿quién se beneficia con mermeladas más baratas? Me imagino que porque bajan los precios el usuario, pero Ajá, ¿y la gente que ajá. trabaja en la fábrica? Correcto, correcto. Entonces lo que estamos haciendo al poner aranceles es proteger a ciertos individuos, que son los productores, en desmedro del consumidor, en desmedro de las familias que compran mermelada, papel higiénico, shampoo, etcétera, etcétera, etcétera. Esa gente que compra aspirinas, que compra todo eso, la estamos perjudicando porque vamos a subirle el precio, cosa de que de proteger a la industria nacional. Entonces, el resto del país, si te fijas, con los aranceles, es presa. El resto del país es cautivo de esta gente a la que estamos tratando de proteger. No, señores, aquí no se trata de proteger a nadie. Usted quiere competir y vender su mermelada, pues va a tener que vender mermelada mejor a un mejor precio que la que yo pueda importar de Chile o de Perú o de Argentina. Porque entonces así el consumidor lo va a preferir a usted. Pero no hagamos que la gente compre mermelada boliviana simplemente porque le hemos puesto una barrera a que ellos puedan importar productos de afuera. Entonces aquí la segunda pregunta es, bueno, eso suena muy bien en teoría, pero ¿sabes qué pasa, Antonio? Pasa que en Bolivia producir mermelada es Dios y su ayuda. ¿Por qué tienes al servicio de impuestos internos, ¿ya?, con la espada de Damocles? ¿Por qué tienes la burocracia? ¿Por qué tienes las barreras? ¿Por qué tienes esto? ¿Por qué no hay seguridad jurídica? Etcétera. Entonces es carísimo producir la mermelada. Entonces la mermelada nacional nunca va a poder competir con la mermelada importada. Bueno, entonces, pero el problema entonces no es ponerle barreras a la importada, ¿no es cierto? La solución es simplificar el modelo productivo, cosa de que sea fácil producir mermelada en Bolivia. Rebaja impuestos, elimínalos, hazlos cero, ¿no es cierto? Reduce todas las trabas burocráticas, que no tengan que producir papeles cada 6 meses, que no tengan que ir a no sé dónde a hacer trámite. Deja que produzcan su mermelada sin problema y así veremos si compite o no compite. Esa es la solución. La solución es hacerle fácil la vida al productor nacional, ¿no es cierto?, subirle el precio de la importada, cosa de que la gente está cautiva y tenga que comprar la mermelada nacional. Gracias, Antonio, por explicar y recoger el ejemplo de la mermelada. Para los que no somos del palo es más fácil entender así todo. Antonio, en este tipo de encuentros como el que se está llevando a cabo en Panamá, específicamente en este de Panamá, habrá, además de presidentes, hay 2 premios Nobel, pero también hay ministros del área y empresarios. Y esto del intercambio de tarjetitas, nos imaginamos casi como, trasladando un ejemplo local,
como en las ferias de exposición, las ruedas de negocios. ¿Es así? ¿Sirve para avanzar en intenciones de negocio entre empresas? ¿Se pueden llegar con anuncios de decir, bueno, hay intenciones de invertir 500 millones de dólares en tal rubro? ¿Es eso lo que busca un país al asistir a este tipo de encuentros? Exactamente, es eso, es visibilizarse, es decir, que la gente vea, mira Bolivia, un país tan chiquito del que nunca hablamos, no pasa en los radares, no está en los radares de las grandes empresas, etcétera. Pero mira, Bolivia ahora tiene un nuevo presidente que es muy elocuente, parece que han dejado atrás el yugo ese del masismo, se han liberado de eso, no tendrán las cosas claras todavía, pero se ve que hay una opción, hay una oportunidad. Veremos, ¿no es cierto? En una de esas agendamos una llamada más tarde, vemos cómo están las regulaciones. Me intereso por el país porque puede ser viable, ¿no? Hay cosas que se tienen que arreglar, ¿no? El corralito bancario que tenemos, que es un desastre, que se está tratando de avanzar con esta devolución hasta $1.000, pero es pues muy chiquito, ¿no? Y hay cosas que hacer, pero digo, ya Bolivia se empieza a visibilizar. Por eso yo creo que el presidente Paz y el canciller y el ministro hacen muy bien de ir a estos encuentros y mostrar a Bolivia a la gente. Ya después veremos, ¿no? Me acuerdo de un estudio que se hizo hace algunos años que estudiaba precisamente esto, ¿no? Que uno va a estas conferencias, y yo he estado en muchas de ellas, en las que te pasas la tarjeta, te das la mano, dame el teléfono, etcétera. ¿Cuántas de esas relaciones funcionan? Y había un estudio que decía que alrededor del 4% de esas relaciones lograban, digamos, generar frutos. Puedes decir, claro, es muy bajito, pero bueno, si se te logra dar un 4% con una empresa que quiere invertir en hidrocarburos, etcétera, imagínate, puede ser muy importante. Así que Bolivia tiene que estar presente siempre. Esto, nos imaginamos, debe ir acompañado de una adecuación, modificación de normas que hasta el momento a la Asamblea Legislativa no han llegado, por dar un ejemplo. Claro, tenemos que cambiar la ley de hidrocarburos, la ley de minería, la ley del litio, es decir, todas estas regulaciones y normas que harían posible la llegada de inversión extranjera. En último caso, al final del día, tenemos que cambiar la constitución política del Estado, porque la constitución política del Estado favorece la inversión nacional sobre la extranjera, y entonces es muy difícil que una empresa grande pueda invertir mucha plata con ese candado legal. Bueno, pero aquí yo no soy prioridad, no puedo llegar a un juicio arbitral internacional. Entonces, ¿cómo me voy a meter en un país así? Tenemos que cambiar la constitución política del Estado, pero se pueden cambiar leyes, cosa de avanzar en la dirección correcta. Tenemos que generar estabilidad macroeconómica. Hasta el momento Bolivia no ha generado una solución real a la crisis, lo que tenemos son parches. Hemos resuelto el 33% del déficit fiscal con la eliminación a la subvención, pero nos queda un 66% por eliminar. Y es más, este 33% que hemos resuelto lo ha resuelto el individuo, porque el individuo está cargando la mochila de ese ajuste, pagando más por gasolina y diésel. El gobierno no se ha ajustado los pantalones en absoluto. O tú ves una sola empresa pública eliminada, ninguna. O tú ves algún funcionario público despedido, ninguno. O tú ves que los ministerios hayan reducido. Bueno, reducieron de 17 a 15, pero los dos que sacaron los metieron de viceministerios. Entonces, en realidad no se ha hecho un ajuste a nivel gubernamental. Eso es lo que tiene que hacer Bolivia para mostrarle a la comunidad internacional, miren, estamos reduciendo el Estado, Bolivia ya no va a tener déficit fiscal. Si no tenemos déficit fiscal, no le vamos a pedir plata al Banco Central. Si el Banco Central no nos da plata, entonces no imprime. Si no imprime, no tenemos inflación, tenemos estabilidad macroeconómica. Así que vengan. Eso es lo que hay que mostrar. Cuando lleguemos a hacer eso, vas a ver que nos van a dar muchas más tarjetas cuando lleguemos a estos encuentros. A propósito de la mirada que hay de Bolivia en el exterior, usted, Antonio, al radicar en Estados Unidos y al participar en varios encuentros, ¿qué le dicen de nuestro país? ¿Cómo están viendo a Bolivia en este nuevo momento? Pues mira, siempre es una mezcla, ¿no? Es una mezcla de decir, Bolivia, sí, creo que hay un salar de, ¿no? Ahí... No, o sea, no está en el radar, es un país muy chiquito. Acuérdate que nosotros somos de verdad chiquitos, 11 millones de personas, ¿no es cierto? Un PIB de alrededor de 50 billones o 50.000 millones
de dólares, que en el gran esquema de las cosas es pues muy, muy chiquito, ¿no es cierto? No existen empresas grandes en el país, entonces no está en el radar. Pero por otro lado, coincidentemente, mira, esta semana he recibido llamadas de gente que me dice, oye, estoy escuchando que en Bolivia se están abriendo oportunidades, que hay cosas, podemos hablar. Es decir, en los países latinoamericanos hay mucha oportunidad de hacer plata, de que las empresas generen ganancias, pero hay que saber navegar la situación política, la situación institucional, etcétera, y eso es muy complicado. El momento en que hagamos eso fácil y le digamos a la gente completa seguridad jurídica, mira, los impuestos son como en Paraguay, 10, 10, 10 y se acabó, ¿no es cierto? Y es facilito y lo puedes presentar en media mañana. Paraguay ha traído mucha inversión haciendo eso. Nosotros podemos hacer lo mismo, pero tenemos que movernos aceleradamente en esa dirección. La pregunta clave aquí, Diego, es, ¿tendrá el gobierno la capacidad política de hacerlo? Ahora que tiene la COP soplándole en la nuca, que tiene un vicepresidente que está loco, es un payaso, pero además está loco, ¿no es cierto? ¿Cómo hacemos para movernos en la dirección correcta y mandar esas señales? Antonio, muchas gracias por acompañarnos esta mañana, por hacer diríamos, primer análisis así en frío de lo que dijo el presidente en este foro económico de CAF. Seguro lo estaremos convocando para hablar de Estados Unidos. Ese tema lo tenemos pendiente. Será interesante conocer su mirada de lo que ocurre por allá. Un fuerte abrazo, Antonio. Encantado, ha sido un placer. Muchas gracias. Igualmente, Antonio Saravia, economista, estuvo con nosotros.